Hola, ¿qué tal? Bien, pues en nuestro sistema de ventas vamos a ver ahora cómo configurar la parte de los usuarios de la página del usuario.php, que es donde vamos a visualizar toda la lista de nuestros usuarios. Bien, primero que nada vamos a crear dentro de lo que es el archivo controlador. Bien, dentro del archivo controlador vamos a crear un archivo que se va a llamar, dentro de la carpeta controlador, un archivo nuevo que se va a llamar usuario.php. Bien, ese archivo usuario vamos a requerir, primero que nada, vamos a reutilizar código, el código que está aquí en Access User. Vamos a poner el archivo usuario aquí al costado de Access User. El archivo menú.php ya no lo vamos a solicitar y todo esto sí. Bien, entonces vamos a copiar esto, lo vamos a reutilizar en nuestro archivo usuario.php. También lo que vamos a utilizar es el dólar usuario, el dólar password. Bien, eh, necesitamos el objeto de la conexión. El objeto de la conexión para poder conectarnos con los métodos de la clase, de nuestra clase conexión, del archivo conexión y pues a la base de datos, ¿no? Luego vamos a necesitar cómo traernos la información de la base de datos. Bien, para ello pues vamos a crear aquí una variable que se va a llamar, vamos a crear primero una variable que se va a llamar search user o buscar usuario, y esto pues vamos a mandarle el usuario y el password y nos va a traer información de un usuario. Para esto va a funcionar este método getUser, que luego lo vamos a crear acá en este archivo conexión.php. Y luego necesitamos otro método que se va a llamar getAllUserData, que significa que nos va a traer toda la información de toda la data de los usuarios. Utilizamos el objeto de la conexión y toda la información de los usuarios de la tabla de usuarios, que es acá, nos la va a traer. Y lo vamos a poder mostrar en nuestra pantalla, en nuestro sistema, en la parte de proveedores, que está acá. No, perdón, en la parte de configuración que llama la página de usuario.php. Ok, bien, entonces, luego, ¿qué más necesitamos? Pues tenemos que irnos aquí a la página de conexión.php y aquí vamos a reutilizar este método. Vamos a reutilizarlo, lo pegamos aquí abajo y le ponemos de nombre a ese método getAllUserData. Este se va a llamar getAllUserData. Bien, entonces pues este método nos va a traer toda la información. Ahora, esta no es la sentencia SQL. La sentencia SQL vendría a ser select asterisco from y tendríamos que poner la tabla, el nombre de la tabla, en este caso usuarios. Entonces lo pondríamos así, usuarios, y esto pues nos va a traer toda la información de los usuarios. Ya no es necesario todo este código y nos va con un return. Retornamos nuevamente el objeto $query, el $query que está acá, y ese $query pues ya se devuelve hacia usuario.php, se devuelve aquí y lo guardamos en esta variable $all que posteriormente ya en la vista, que en la vista tenemos que crear una vista para los usuarios, y ahí lo vamos a mostrar. Bien, ¿qué más? Vamos a ver. Luego necesitamos, vamos a ver, necesitamos, vamos aquí abajo, eh, vamos aquí, necesitamos requerir una vista. Entonces tenemos que crear una vista para
mostrar los usuarios. En el video anterior nosotros habíamos creado la vista, en este caso, para lo que es, bueno, todo esto pertenece a la vista welcome. Entonces ahora necesitamos una vista que se va a llamar, vamos aquí a usuario.php y vamos a requerir de la carpeta views esta vista.usuarioview.php. Entonces lo vamos a crear acá, new file, usuarioview.php. Entonces ya tenemos esa vista ya creada. Luego necesitamos, aparte de eso, tenemos aquí un método que se llama el getMenuMain, que nos va a traer información del menú, y también lo vamos a requerir en esta vista, en este usuario.php. Entonces creamos este $menuMain, utilizamos el objeto de la conexión y llamamos al método getMenuMain, el que está acá. Entonces este nos va a traer todo el menú también, porque cuando cambiemos de vista queremos que se muestre también el menú, que no se pierda este menú de la izquierda. Bien, ¿qué más? Vamos aquí a usuario.php. Vamos a necesitar lo que son las URL views, las que están por acá, que ya vimos, acá está. La URL view, los usuarios logueados y la foto del usuario. Entonces vamos a copiar esto y lo vamos a poner por aquí arriba de esto. Y aquí lo vamos a poner. Bien, ahí lo vamos a colocar. Ok. Bien, entonces esto lo voy a separar un poco porque acá vamos a poner más código más adelante para darle más funcionalidades a nuestro sistema. Ok, entonces ya tenemos esa vista, por lo cual ya no muestra ningún error cuando entramos aquí. Entonces acá me dice pues que la variable foto está indefinida, $foto en usuario. Y es cierto, esto está indefinido. Entonces tendríamos nosotros que traer la información del usuario foto desde la base de datos. Es decir, tendremos que traer un método que nos traiga toda la información y que recorra la información. Y pues guardarlo eso en una variable que se llame foto. Entonces de esa forma ya no me saldría como variable indefinida. Bien, entonces ¿cómo hacemos eso? Para ello habíamos creado este $searchUser. Entonces nosotros tenemos que crear este método getUser. Ahora este método getUser lo tenemos creado ya. Lo tenemos creado y está aquí. getUser existe. Entonces podríamos utilizarlo. Ya podríamos utilizarlo porque este método ya nos trae información. ¿Qué podemos hacer con esto? Lo podemos recorrer con un bucle for each. Entonces aquí podemos utilizar el bucle for each. Nuevamente el bucle for each para que me autocomplete. Aquí está el bucle for each. Utilizamos searchUser, $searchUser, y utilizamos as user. Bien, esto no lo utilizamos. Y dentro de la zona de acción del for each podríamos pues crear variables y llamar directamente al campo del usuario, ya que este método getUser se conecta directamente a la tabla de los usuarios. Entonces nos podríamos conectar directamente al campo del usuario de las fotos. Bien, entonces vamos a usuario, y acá en su interior colocamos esto. Nos creamos la variable tipo, $tipo, y utilizamos $user y nos traemos el campo tipo, user de tipo. Entonces esto ya es directamente desde la base de datos. Estamos llamando al campo tipo que está acá. Luego aquí estamos llamando al ID, al ID uso, el campo ID uso que está acá.
al nombre, al password y a la foto, tal cual. Bien, entonces aquí tenemos la variable $photo que ya tiene rellenada la información desde la base de datos gracias a este bucle for each, que estamos recorriendo esta variable que es igual al llamado de este método getUser que está por acá, que se está conectando a la base de datos y nos está trayendo, retornando la información. Bien, listo. Entonces, pues aquí tenemos la solución a ello. Listo. Entonces, en el perdón, en la vista usuario views. Bien. Entonces, en la vista de los usuarios views, miren cómo ya desapareció el error de la variable indefinida foto. Bien, en la vista de los usuarios views tenemos que crear todo lo que es el código HTML para pues que se vea bonito, mostrar toda la lista de usuarios. Bien, vamos a reutilizar código, todo el código que pues ya hemos utilizado aquí en welcome. Todo el código, vamos aquí a usuario views, entonces primero pues voy a poner aquí HTML5 para que me haga directamente. Vamos a copiar. Bien, vamos a copiar el HTML. Vamos a incluir el head. Luego pues necesitamos lo que es la etiqueta del body. La etiqueta body, porque ya tenemos el head ya creado en otro archivo y lo estamos incluyendo nada más. Bien, la etiqueta del body y luego pues necesitamos el section, la etiqueta section. Bien, dentro del body ponemos la etiqueta section dentro del body, incluimos el logo, incluimos el drop down, el menú. Esto ya lo hemos visto aquí en el archivo welcome al construirlo. Bien, regresamos a usuario views. Entonces pues debajo de este section nos creamos otro section, abrimos y cerramos, le ponemos su ID a este nuevo section, main content, y pues cosas que ya hemos visto, por ejemplo que dentro de este section vamos a poner otro section que va a tener una clase graph llamada wrapper. Bien, que va a tener una clase llamada wrapper. Bien, y dentro de este section con la clase wrapper vamos a poner otro div. Bien, ese div. Ok. Bien, entonces aquí estamos poniendo principal y acá pues estamos llamando a lo que es variables de PHP que todavía no hemos creado y que de momento lo voy a borrar para que no nos dé ningún error. Nos va a dar un error de que está indefinido, obviamente, ¿no? Y también este archivo, menú opciones configuración.php, más adelante lo vamos a crear. Bien, si no me va a dar un error. Listo. Ok, bien, entonces voy a crearme debajo de este div, voy a crear otro div. Bien, aquí este div le voy a poner class row y vamos a poner otro div y este div va a tener la clase call y lg12. Bien, luego dentro de este div vamos a poner otro div, abrimos y cerramos, y este div va a tener la clase row nuevamente la clase row, y dentro pues vamos a poner una etiqueta section con la clase panel. Vamos a poner acá section con la clase panel. Bien, tenemos la clase panel en ese section. Luego pues vamos a poner un header, una etiqueta header dentro de
dentro de esta etiqueta section y lo vamos a poner acá listado de usuarios del sistema. Bien, luego creamos otra etiqueta header debajo de esta, header. Bien, abrimos y cerramos y a este le ponemos la clase panel heading también. Luego pues creamos otro div dentro de este y aquí ya le colocamos lo que es la clase panel body y dentro de este div con la clase panel body vamos a ponerle este div. Bien, este div con esa alineación right. Y aquí pues va a haber un botón que me va a permitir agregar un nuevo usuario. Este botón va a tener este href que estamos apuntando a una estructura de código con un ID user. Entonces tenemos que crear esta estructura de código y ponerle el ID para que cuando nosotros le demos clic a este botón se dispare ese formulario para poder agregar el nuevo usuario. Bien, entonces pues vamos a crear esa estructura de código. Vamos a crear un div y le vamos a poner de ID un ID add user. Bien, entonces tenemos el botón, debajo del botón tenemos este div y debajo de este div creamos ese otro div. Vamos a crear ese otro div y este div va a tener el ID user que está aquí, add user. Bien, vamos a ponerle sus clases. Listo, entonces este tiene que cerrar su... Vamos a control Z. Borramos este y aquí está. Bien. Tenemos entonces add user, la clase modal fake y error dialog. Bien, entonces cada vez que demos clic en este botón se va a disparar este div. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más falta? Pues falta más atributos aquí. Por eso es que sale en blanco. Bien. Entonces aquí estamos apuntando a lo que es aparte del add user, sino estamos indicando que esto es un formulario modal. Con esto, my modal label. Ok. Luego dentro vamos a crear lo que es un formulario. Ese formulario nos va a permitir agregar los nuevos usuarios. Vamos a poner acá form. Aquí en el formulario va a tener pues una clase for validate, for horizontal, el name se va a llamar for dons action, el action va a apuntar a este archivo registros.php, por el método post y end type multipart for data para permitir enviar archivos de imagen. Bien, vamos a ponerle también lo que es dos input, vamos a colocar dos input. Esos dos input vamos a colocarlo aquí abajito. Va a tener un hide, va a ser de tipo hidden, o sea va a ser oculto. Estos dos inputs no se va a ver, hidden, oculto. Entonces ahí vamos a guardar lo que es el usuario y lo que es el password, ¿no? Más adelante vamos a utilizar esa información para hacer futuras evaluaciones con esta información que tenemos oculta en estos inputs. Bien, luego vamos a crear un div. Aquí. Un div, y este div le vamos a poner la clase modal dialog.
Luego vamos a poner lo que es un modal content, un div dentro de este otro div que va a tener la clase modal content. Bien, luego en el interior de este modal content vamos a poner otro que se va a llamar otro div que va a tener la clase modal header. Bien, entonces ya lo tenemos acá. Ok, bien. Entonces aquí tenemos registrar un nuevo usuario, ¿no? Este va a ser este es un botón y este es un H3 que apunta a un ID. Registrar un nuevo usuario. Ok. Luego vamos a, debajo de este registrar un nuevo usuario, luego debajo de este registrar un nuevo usuario vamos a colocar otro div de acá, registrar un nuevo usuario. Vamos a poner aquí un div y aquí le ponemos la clase modal body. Bien, y dentro de eso vamos a colocar una etiqueta section. Vamos a darle formato ahí. Va a tener la clase panel, también va a tener estas clases de Bootstrap. Vamos a tener este texto en negrita con, gracias a esta etiqueta strong, agregar imagen del usuario, y vamos a tener que crear este archivo upload view image create.php. De momento yo lo voy a comentar para que no dé ningún error. Más adelante ya lo vamos a trabajar. Y más abajo vamos a poner un label, una etiqueta label debajo de este section para lo que es el nombre. Luego vamos a colocar una etiqueta div, una etiqueta div. Luego pues debajo dos etiquetas de tipo br, dar saltos de línea. Vamos a colocar nuevamente otro label u otra etiqueta del tipo, y luego pues vamos a colocar un div. Bien, un div. Este div vamos a tener un select option para mostrar administrador y ventas. Bien, luego pues vamos a colocarle etiquetas de tipo br, salto de línea. Aquí br, vamos a colocarle un label con el texto login, luego otro div, con un input. Bien, luego colocamos una etiqueta br y colocamos un label para lo que es la contraseña. Bien, br password, un label con password. Listo, y ahora un div con un input, y le ponemos también aquí abajo de este div, ponemos br para su salto de línea, y aquí pues aquí ese div se tiene que cerrar. Entonces necesitamos un div de cierre de esta clase modal body. Creo que es este div es su cierre. Bien, y luego pues debajo vamos a colocar un modal footer, un div. Entonces agarramos este div como si fuese su cierre y colocamos aquí este otro div modal footer. Entonces es el pie del modal que estamos creando.
Y pues aquí abajo, modal footer, tenemos de cierre, tenemos un div, este div, tenemos otro div, cerramos el formulario, cerramos el div, tenemos el formulario y tenemos dos divs de cierre. Bien, listo. Entonces debajo de este header vamos a seguir trabajando. Debajo de este header vamos a colocar ahora sí lo que es el panel body, un div panel body, que es donde vamos a poner la lista de nuestros usuarios. Le vamos a colocar acá un div y ese div le vamos a colocar panel body. Bien, luego dentro colocamos otro div y ese div va a tener la clase data table wrapper. Bien, y aquí pues para poder listar los usuarios en una tabla tenemos que poner la etiqueta table, y la etiqueta table por supuesto le ponemos sus clases que ya hemos visto en la vista anterior que habíamos creado del welcome. Luego pues colocamos lo que es la etiqueta th-head, o sea el head de la tabla. Aquí, y un tr, y colocamos las cabeceras de esa tabla, las cabeceras que va a tener esa tabla. Aquí está, las cabeceras, todas las cabeceras que va a tener esa tabla. Terminamos con tr y tenemos que cerrar el thead, la etiqueta thead. La cerramos. Bien. Y pues también podemos lo que es recorrer los usuarios que tenemos en la base de datos y mostrarlos en esta tabla. Bien, a ver, vamos a ver. Tejea la tabla. Entonces aquí vamos a abrir etiquetas de PHP. Vamos a abrir debajo de este tjead etiquetas de PHP y cerramos esa etiqueta de PHP. Vamos a ver. Bien, vamos a llevar para acá la etiqueta de cierre. Ahora, para poder mostrar toda la información de los usuarios, vamos a utilizar la variable que hemos creado acá, que nos va a mostrar todos los usuarios, all usuarios, que viene desde este método get all user data. Vamos a ver get all user data, que lo tenemos acá y nos trae toda la información en realidad. Entonces vamos a utilizar esa variable $all user data. Vámonos a usuarios views y vamos a utilizar un método, vamos a utilizar el bucle while. El bucle while nos va a recorrer toda esa variable. Bien, vamos acá. Ok, bien, acá tenemos el bucle while. Entonces a nuestro bucle while estamos utilizando lo que es este método MySQL Fetch Array. Entonces aquí le pasamos un array. ¿Qué mejor array que pasarle la variable $all usuarios, que es el que tenemos acá? $all usuarios, que está ya lleno de información de los usuarios. Y esto lo guardamos en esta variable datos usuario. Entonces este bucle while nos va a ir recorriendo la información. Luego abrimos aquí la llave y la vamos a cerrar por abajo. Bien, luego pues debajo de este cierre de llave, cierre de la etiqueta de de PHP, de la etiqueta de PHP, vamos a colocar un tr. Vamos a colocar un tr. Vamos a llevarlo más para la derecha. Y aquí pues vamos a colocar primero, vamos a ver, el usuario tiene una foto, tiene un campo llamado foto. Vamos a colocar primero lo que es la foto. Bien, vamos a colocar
este TD, este primer TD, y dentro de la etiqueta TD colocamos la etiqueta IMG y colocamos aquí lo que es el SRC de la etiqueta IMG para traer o SRC o source, que es la fuente de donde vamos a traer la imagen del usuario. Ponemos nuestra variable $URL_views, que es el que habíamos creado acá, que viene, o sea, es una variable constante que lo estamos guardando en una variable normal. Y bueno, es una variable constante que nos trae la ruta absoluta para poder, para poder completar con la ruta que viene desde la base de datos del campo foto que tenemos acá, completarla y así visualizar o armar toda la URL de la foto para ver al usuario. Entonces, de esta forma nos traemos la foto. Entonces, vamos a ver. Entonces, tenemos el TR, tenemos TD. Luego necesitamos los demás campos. Necesitamos el tipo, el nombre, el password, el login. Entonces, prácticamente es la misma lógica coger esta variable $usuario de datos de corchete y llamar al campo que se requiere. Entonces hacemos lo mismo con lo demás. Bien, nombre, tipo, login, password. Entonces esta variable que es un array y estamos llamando al campo que necesitamos. Ok, bien. Luego pues cerramos aquí con un TD. Listo. ¿Qué más necesitamos? A ver, vamos a ver. Vamos a necesitar lo que es dos anchor text, dos etiquetas de tipo anchor text. Entonces vamos a colocarlo aquí abajo. Esta etiqueta, esta primera href va a llamar a datos usuarios de cero. Entonces acá estoy apuntando al 0. ¿Qué significa 0? Que va a llamar al índice 0 de ese array que trae toda la información de los usuarios. O sea, esta es toda la información de los usuarios. Llama al índice 0. O sea, llama al ID, a un dato numérico que está acá en este campo. Bien. Luego este otro apunta a registros.php, es decir, a la página de registros que aún no lo tenemos creado. ID borrar, o sea, este botón va a servir para eliminar usuarios. Y aquí se le envía la información del usuario, en este caso el ID del usuario, para poder eliminar un usuario. Ok. ¿Qué más? Vamos más abajo. Vamos vamos a crear aquí debajo de acá tenemos la A, tenemos el TD y necesitamos el TR, el cierre de este TR. Vamos a ponerle aquí abajo la etiqueta TR. La etiqueta TR, bien. Debajo de esta etiqueta TR vamos a crear otro div. Vamos a crear otro div. Vamos a crear una etiqueta de div y le vamos a poner clases sdiv. Bien, bien. Entonces, este div, a ver, vamos a le ha faltado. Bien, entonces, este div, su ID apunta nuevamente a lo que es el ID del usuario, ¿no? Llama al objeto el datos usuarios, y llama al índice 0. Listo, es un modal fade, o sea, es una ventana modal, va a ser esto. Nuevamente, pues vamos a crear aquí un formulario. Vamos a poner acá form y esta etiqueta form le vamos a poner igual que el formulario que habíamos creado arriba. Nuevamente, for validate, multipar en data, multipar for data y apunta a este archivo, el método post. Ok, luego pues vamos a tener acá inputs, varios inputs. Vamos a arreglar estos inputs.
El primer input es para lo que es el usuario login, información del usuario, va a estar oculto. El segundo es para el password, nuevamente va a estar oculto. El ID va a estar también tipo oculto, tipo hidden también lo que es la foto. Esto es cuando está oculto, significa que esto no lo vamos a poder ver, pero sí lo vamos a poder utilizar para hacer diferentes acciones como borrar, eliminar, actualizar. Bien, luego vamos aquí debajo, debajo de esto, y vamos a poner otro div. Este div va a tener la clase modal dialog. La clase modal dialog. Bien, vamos a poner más por acá. Y dentro de esto vamos a poner un div llamado modal content, que va a tener la clase modal content. Aquí está, modal content. Ok. Y también tenemos que ponerle su modal header a ese modal dialog. Modal header. Listo, ahora vamos a ponerle un botón para poder cerrar todo eso. En el interior de este modal header ponemos un botón. Listo. Luego ponemos un H3. Un H3.